Lo intenté guardar durante años. Guardé en mi memoria cada frase que salió de su boca. Guardé en mi corazón los milagros, los silencios, los susurros. Guardé el día que me llamó por mi nombre mientras yo contaba monedas. Guardé la mirada, esa mirada que me dio tanto valor, aun cuando los demás solo veían en mí traición y codicia. Pero hay cosas que no se pueden guardar para siempre. Hay verdades que no sobreviven al silencio. Yo no entiendo por qué me miró así. ¿Por qué no me juzgó? No me exigió devolver lo robado. Solo pronunció esa palabra y en ella me vi un hombre nuevo. Estuve en montañas, en barcas, plazas y cenas. Vi el agua sostener sus pasos. Vi el pan multiplicarse en sus manos y sobre todo, lo vi morir. Así lo viví, así lo creo y así lo cuento. Me llamo Mateo, hijo de Alfeo. Mateo capítulo 5. Jesús ya no caminaba solo. Las multitudes lo siguen. Los discípulos lo rodean. Y aún así, Él no toma un trono. No se encierra como maestro inaccesible. Al contrario, sube a una colina, no para alejarse, sino para hablar, para abrazar con palabras lo que nadie nunca dijo con tanta verdad y dulzura. Así comienza lo que con el tiempo llamamos el Sermón del Monte. Pero no era un sermón como los que daban en las sinagogas. Era una llama envuelta en consuelo, una espada envuelta con ternura. Nos miraba uno a uno. No predicaba al aire, nos leía el alma. Y luego declaraba el reino de los cielos abierto para todos los que pensábamos que jamás podríamos entrar. Recuerdo aquel día. Subía despacio, como quien sabe que cada paso tiene sentido. La gente también subía. Hombres encorvados por el trabajo, mujeres con niños a cuestas, ancianos que ya no esperaban nada, jóvenes con ojos cansados. Todos, sí, todos, sentíamos y sabíamos que algo ocurriría. Cuando se sentó, supimos que el maestro iba a hablar. Y lo hizo, no con gritos ni con condenas. Recuerdo que su voz era tan suave y tan llena de profundidad. Cada pausa llenaba más que 100 palabras. Cada frase nos estremecía. Dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esas palabras cayeron como bálsamo. Por primera vez en nuestra historia, alguien decía que los de abajo no eran olvidados, que la bancarrota interior no era castigo, sino una puerta de entrada al corazón de Dios. Luego dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y muchos comenzaron a sollozar, sin poder evitarlo. Alguien rompía siglos de silencio con una promesa imposible de sostener con lógica, pero absolutamente cierta para el alma. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como si nos conociera antes de nacer, dijo: bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense y gócense, porque grande es su recompensa en los cielos. Y entonces lo supimos. Aquel maestro no ofrecía caminos fáciles, pero sí caminos verdaderos. Después dijo algo que jamás olvidaré: ustedes son la sal de la tierra. Yo no me sentía sal, realmente me sentía polvo. En serio, me sentía insignificante. Pero él no hablaba por lo que veía afuera, sino por lo que él conocía dentro. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada. Tan pronto escuché eso, dije en mi interior: Señor, que nunca me vuelva insípido, que no me apague aunque el mundo intente corromperme. Luego dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Allí entendí que Él quería que brilláramos en lo pequeño, no con poder, sino con verdad. Que nuestras obras reflejaran al Padre, no para gloria propia, sino para que otros supieran que el cielo ya estaba tocando la tierra. Después, sin apenas respirar, levantó los ojos y dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Y allí, siendo sincero, temblé. Hasta ese momento, muchos lo veían como alguien que hablaba distinto, que quizá rompería con la ley de nuestros ancestros. Pero Jesús no venía a destruir lo antiguo, venía a darle sentido, a mostrar que detrás de cada mandamiento estaba el rostro del amor. Y vino entonces la verdadera revolución. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo les digo: el que se enoje sin causa contra su hermano ya es culpable. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho: el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y así una y otra vez, no quitaba el mandamiento, lo profundizaba. Porque no era solo cuestión de cumplir con lo externo, sino de dejarse transformar en lo más íntimo. Jesús no quería hombres correctos, sino hombres nuevos. Nos habló de reconciliación, de pureza en secreto, de compromiso en el corazón. Y entonces declaró algo que no sé si entendí del todo ese día: amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Ese día descubrimos que Jesús no nos enseñaba a ser mejores religiosos, nos estaba llamando a vivir el corazón del Padre. Y eso exigía nacer de nuevo por dentro. Luego continuó con una frase maravillosa, como si luego de mostrarnos cada escalón hacia el reino, nos dijera el vértice mismo: sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
No lo dijo como exigencia, sino como destino. No como carga, sino como una promesa. Porque si Él nos llamaba a eso, era porque el Padre ya veía en nosotros lo que aún no habíamos llegado a ser. Y mientras nos seguía hablando desde esa montaña, sabíamos que ya no éramos los mismos. Cuando pienso en aquel día, no pienso en teología, no pienso en reglas, pienso en un viento suave que nos atravesó el alma, sin esfuerzo, pero con poder. Pienso en un hombre sentado sobre una colina, hablándonos como si recordara cada rincón de nuestra oscuridad, y aún así, sonriéndonos sin juicio. Aquel día no empezó una religión, empezó una revolución del corazón, silenciosa pero eterna. Jesús no nos dijo solamente cómo vivir, nos mostró el reino que ya estaba aquí y que si caminábamos con Él, cada paso nos devolvería al rostro del Padre, incluso hoy, tantos años después. A veces cierro los ojos y escucho su voz con la misma ternura de antes. Bienaventurados, bienaventurados los rotos, los hambrientos, los que aman sin medida, porque ya están en casa.